La 54 Vuelta Ciclística a Guatemala concluyó al correrse la octava etapa con un circuito en el anillo periférico de la capital. El colombiano Alex Cano es el nuevo campeón. Concluyó la edición 54 de la Vuelta Ciclística Internacional a nuestro país con un circuito de 105 kilómetros aquí en el anillo periférico. Al final, Alex Cano se coronó como campeón de esta edición junto a lo que fue Brian Sánchez, otro colombiano que ganó la especialidad de sub-23, mientras Julio Padilla ganó la especialidad de las metas volantes y otro colombiano, Alex Pedraza, ganó la especialidad de las montañas durante toda la vuelta. Es así como concluimos esta serie de envíos especiales de lo que fue la edición 54 de la Vuelta Ciclística a nuestro país. En cámara, Hugo Ortiz, para Noticiero Guatevisión, Luis López. La relación entre aprendizaje y felicidad en los niños, entre juego y educación, así como el papel del amor y la libertad, son explorados en una nueva cápsula del psicólogo Arturo Archila. Algunos padres y muchos de nosotros perdemos la noción de lo que nuestros hijos deben aprender y a la edad que lo deben de aprender. Muchos centros educativos que ven la educación como negocio, amparados en docenas de técnicas de estimulación temprana, algunas dudosas, ofrecen a los padres del niño pequeño de 2, 3 o 4 años aprendizaje de lectura, idiomas, contar hasta 100, aprender a escribir y un sinfín de monerías más. Somos una cultura tan competitiva que hasta nuestros niños de edad preescolar se han convertido en trofeos para presumir, como si fueran mascotas, para compararlos con otros niños y que los vea el primo, la tía, los abuelos y los vecinos. Y no es que sean más inteligentes, porque la inteligencia que se cultiva deja de serlo. Es un abuso sutil que al niño preescolar se le fuerce en un aprendizaje sistematizado. Lo que los padres sí tienen que aprender es que lo más importante que necesita un niño pequeño para su bienestar, además de pan, abrigo y refugio, es jugar a sus anchas, y mucha dedicación y mucho amor. Deben saber que todo niño sano se desarrolla y aprende a su propio ritmo, que el ser el niño más listo o más estudioso nunca ha sido significado de ser el más feliz, y que los niños merecen vivir rodeados de libros educativos, naturaleza, utensilios artísticos, paz, silencio y de libertad para explorar. Hoy, los periodistas de Noticiero Guatevisión ponen cifras a la corrupción en un intento por darle herramientas al público para entender este mal que mina los esfuerzos en favor del desarrollo. Bienvenidos a una emisión más de Panorama Político, el espacio en donde los reporteros nos cuentan detalles de los trabajos periodísticos realizados durante la semana. En esta ocasión abordamos el tema de la corrupción, qué la genera, si realmente hay castigo para el funcionario corrupto y cuánto pierde el Estado con este tipo de actos. Para hablar de ello tenemos con nosotros a los colegas Carolina Leverón, Gladys Ramírez y Miguel Zelay. Gladys, vamos a las preguntas que importan. ¿Cuánto pierde el Estado en este tipo de actos de corrupción? ¿Hay algún reporte que nos calcule en cifras? Sí, ven que hay reportes. Sin embargo, estos son reportes de estimado de lo que se pierde en corrupción al año. Se habla de un 30% del presupuesto, es decir, unos 20.000 millones de quetzales, si tomamos en cuenta que el presupuesto es de 66.000 millones de quetzales, y desde ya se habla que es un presupuesto insuficiente para cubrir las necesidades básicas de salud, de educación y todo lo de la población. Ahora, con 30% menos que se va a actos de corrupción, estamos hablando que el panorama para Guatemala oscurece en este sentido. Y hablamos también que es un negocio, si lo podemos llamar así, rentable.
Claro que sí, se vuelve rentable al momento en el cual, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas hace sanciones. En los últimos 4 años ha sancionado por 742.2 millones de quetzales y esos casos se han ido a los tribunales. Sin embargo, se estima que la impunidad podría ser del 95%. De esos 742 millones, el Estado solo ha tenido de vuelta 56 millones. Estamos hablando de que el restante se ha perdido en corrupción y por eso es que se vuelve rentable al final para quien hace el mal manejo de este dinero público. Pareciera que ahí en ese tema el crimen sí paga, pero bueno, ¿cómo está en el ranking Guatemala en comparación a otros países con esos índices de corrupción? Bueno, en relación a otros países, Guatemala, por ejemplo, en 1998 en el ranking de percepción de corrupción se encontraba en un puesto bastante favorable. De 177 países estaba en el puesto número 58, que es de los puestos altos. Sin embargo, en 2012, donde ya sube su puntuación porque va mejorando en el índice de percepción, está en el puesto ya 113. Decaímos tantos puestos en esa percepción del ciudadano precisamente porque esos casos quedan en la impunidad y estamos hablando que ahora estamos en el peor puesto que hemos tenido en la historia y también con la peor calificación. Tenemos un 29 sobre 100, eso en las clases sería como sacar un rojo bastante deprimente. Y solo por último, este informe de percepción, ¿cómo se realiza? Si nos puedes comentar. Bueno, este informe de percepción se realiza cada año y lo que hace esta institución internacional es consultar a 3 instituciones nacionales de cada país y estas a su vez hacen consultas a otras instituciones midiendo precisamente esa percepción no solo del ciudadano sino también institucional de la corrupción del dinero estatal y pues ya luego de ese análisis, de ese estudio se ubica a los países teniendo 100 puntos los que más limpios están y luego 0 puntos los países con más percepción de corrupción. Miguel, tú realizaste un reportaje y mencionaste unos casos emblemáticos. ¿Cuáles son los casos más sonados de corrupción en los últimos años? Bueno, ha habido muchísimos casos muy emblemáticos que no han sido resueltos y que todavía están en ese proceso. Y ahí es donde entra la corrupción, pero vale la pena mencionar por qué es que se genera. Y algún analista mencionaba el tema de la práctica de la corrupción y que no, la práctica de corrupción no se genera sola. Tiene que haber un corruptor y un corruptible. Y es ahí donde empieza este fenómeno de la corrupción. Y no solo se da en el ámbito privado, sino se da en el ámbito público, y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. En estos casos, estos grandes casos, hablábamos con personas que tienen más o menos datos estadísticos de cuánto aproximadamente se resuelve y cuánto no, y hablaba de 90% para arriba de casos que no se han resuelto, y podemos hablar y mencionar el caso de la sobrevaloración de los balones en el caso del exministro de Cultura y Deportes, Carlos Bachín. No se ha resuelto el tema. Ha habido muchísimos señalamientos en relación al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, que dicho sea de paso, no somos nosotros quienes debemos juzgar, pero los señalamientos ahí están y no se han podido resolver, no se han podido investigar. Ahora, en el caso Fonapaz, por ejemplo. Estos son casos que están en desarrollo, pero hay algunas condenas ya en casos emblemáticos fuertes. Ha habido casos, pero es que lo deprimente de estos casos es que tienen condenas muy pequeñas, entonces no son escarmiento y ahí sí el aporte que hace Gladys es muy valioso en el sentido de que es ganancia. O sea, si yo me robo una cantidad de dinero, de cantidad de millones y me ponen una caución económica muy corta y además la pena dentro de la cárcel es muy pequeña, eso es un ejemplo para que las demás personas entren también y digan, bueno, este negocio me conviene, me robo tantos millones, solo me cobran tanto, paso 2 años en la cárcel y salgo y ya puedo disfrutar de esos millones. En tu reporte mencionabas el tema también de Fonapaz. Aparte de los señalamientos públicos, ¿hay algún tipo de avance en la investigación de qué ocurrió en Fonapaz durante todos esos años? Sí, yo no lo mencionaría como avance. Lo que pasa es que de oficio el Ministerio Público tiene que investigar, pero es ahí donde entran todos estos poderes fácticos a intervenir. Y en cada proceso hay corrupción, hay sobornos. Entonces no permite que estos casos avancen, porque en apariencia se deberían en 3 meses es lo que tiene el Ministerio para investigar. En estos casos obviamente hay muchísimo más tiempo, pero ya no hay pruebas suficientes y si las hay, no las presenta el Ministerio Público. Y es ahí donde empieza el desarrollo de la corrupción. Vamos con Carolina. Carolina, ya escuchamos este panorama.
¿Cuáles son las leyes actuales que buscarían evitar estos índices de corrupción? Así es, ven, en la legislación guatemalteca hay diversas leyes que se han aprobado para combatir la corrupción, entre ellas un reciente paquete de leyes denominado anticorrupción que buscaba perseguir para sancionar los delitos por corrupción. Sin embargo, al enfrentarnos a un sistema de justicia débil, a un sistema de investigación también débil, es difícil que los casos finalmente lleguen a una sanción, a una sentencia. Sin embargo, están las leyes y hay que hacer uso de ellas. El buen uso que algunos diputados han dicho se necesitan realizar, digamos, en el caso de la ley de probidad que persigue sancionar el enriquecimiento ilícito de funcionarios, pero algunos están exentos a que se les fiscalice sus patrimonios. Pero también están leyes como la ley de acceso a la información, en donde cada ciudadano, no solo periodista, sino todo ciudadano puede fiscalizar a las instituciones públicas. La ley de acceso a la información, les recomiendo que la puedan buscar y puedan informarse un poco de ellas para comenzar a fiscalizar a las instituciones. Y en ese tema vamos a ver qué tan efectivas son todas estas leyes ya en el campo de la implementación, pero eso lo vamos a abordar en el segundo bloque. En este momento vamos a un corte. Vamos de nuevo a la publicidad, pero regresaremos para la conclusión de este debate sobre la corrupción.